voy a indagar en este tema de las pirámides de la ciudad. Voy a hablar de Teotihuacán, espero haberlo dicho bien, que se considera ciudad de dioses y con pirámides ahí y todo. A ver qué se nos presenta. Pero antes os recuerdo que si os gusta mi contenido podéis suscribiros a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo, y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. Ahora sí, vamos con el vídeo. La cultura teotihuacana fue una de las civilizaciones mesoamericanas anteriores a la conquista española. Aunque los datos sobre su origen son escasos, se estima que los primeros asentamientos en la zona comenzaron sobre el 300 a.C. y que su mejor periodo se prolongó entre el siglo I a.C. y el siglo VIII después de Cristo. El centro principal de esta cultura fue la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle de México. Su nombre, de acuerdo a la mayoría de los historiadores, se puede traducir como lugar donde nacieron los dioses. Aunque Lugar donde nacieron los dioses, suena muy importante esto. otros expertos afirman que proviene de Teohuacán, la ciudad del sol. Ah, pues va por ahí relacionado, ¿no? Un poquito. Sí, ¿no? La ciudad del sol, como de la vida, ¿no? No sé. Los abundantes recursos naturales de la zona y su excelente ubicación geográfica permitieron que la influencia de Teotihuacán creciera con el tiempo. Sus habitantes establecieron redes comerciales con múltiples pueblos y convirtieron a la ciudad en el referente principal en Mesoamérica en cuanto a la economía, la política y el arte. Teotihuacán comenzó su declive entre los siglos VI y VII. Como ocurre con su origen, los motivos de su decadencia son aún objeto de debate. Uno de los factores O sea, que no se sabe todavía lo que pasó entre el siglo VI y siglo VII con este tema. Bueno, a ver si van explicando más cositas, que esto parece muy interesante. contribuyó a dicha decadencia fue la merma de los recursos naturales debido a una época de gran sequía. Ubicación geográfica de Teotihuacán. Teotihuacán fue construida en el noreste del Valle de México, a unos 78 kilómetros de la actual capital del país. La cultura surgida de ella se desarrolló en sus inmediaciones geográficas. El yacimiento arqueológico está hoy ubicado entre los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, ambos pertenecientes al Estado de México. La zona en la que se levantó la ciudad se caracteriza por las buenas condiciones medioambientales para la práctica de la agricultura. Un buen sitio, estupendo. Es muy bonito todo lo que estoy viendo, me está gustando mucho. Y aparte se ve que tiene una tierra especial para la facilidad del cultivo. Favoreció su desarrollo. Características generales de Teotihuacán. El análisis de los restos de Teotihuacán permite afirmar que esta cultura contaba con constructores expertos que daban a su arquitectura un sentido monumental. Se sabe también que la religión jugaba un papel fundamental en su sociedad. Por otra parte, destacaba el desarrollo agrícola en los alrededores de la ciudad, así como la explotación de obsidiana. Con el tiempo, Teotihuacán se convirtió en un importante centro comercial. A pesar de los pocos datos... Centro comercial, espera, ¿pero quiere decir centro comercial que han hecho para ello un centro comercial o que simplemente hay comercios alrededor? A ver qué es. Datos que se tienen sobre esta cultura, los expertos señalan que lo más probable es que su sociedad estuviera organizada jerárquicamente. Significado del nombre. Fueron los aztecas de habla náhuatl los que comenzaron a llamar Teotihuacán a la ciudad varios siglos después de que ésta fuera abandonada. La teoría más seguida sobre su significado señala que podría traducirse como lugar de nacimiento de los dioses, algo que refleja los mitos aztecas sobre la ciudad. ¿Eso de ellos es un Chile? ¿Esto de aquí? No creo, ¿no? Ostras, parece un Chile, no creo. No será, pero lo parece, ¿no? Un poco. Buena construcción que tienen aquí, ¿eh? Un buen sitio para visitar. Distribución geográfica de la ciudad. Como sucede con otras ciudades mesoamericanas, la orientación de Teotihuacán no fue elegida al azar. Así, la ciudad estaba alineada en un eje norte-sur, y su urbanismo representaba la visión que tenían sus pobladores sobre el universo.
Además, contaba con un axis mundi, en este caso la pirámide del Sol. Poder militar. Existe bastante debate acerca de la belicosidad de Teotihuacán. Así, está en discusión si su control de las tierras altas centrales de México pudo deberse a conquistas militares o al comercio. Sí se sabe, en cambio, que la ciudad contaba con una poderosa clase militar. Sus guerreros aparecían con frecuencia en los murales, armados con lanzadores de dardos y protegidos por escudos rectangulares. Los jefes militares formaban parte de las élites gobernantes. El arte. El arte de la cultura teotihuacana se caracterizaba por su estilización y su minimalismo. Los mejores ejemplos se pueden contemplar en las esculturas, murales y alfarería. Parte de las estatuas, además de las momias, estuvieron adornadas por bellas máscaras elaboradas en su mayoría con ¿Y jade y basalto. esos dientes que veis ahí? No sé, parecen de verdad, que serán de verdad y los ponen de gente que perdió los dientes. ¿Habéis visto? Hay uno partido ahí y todo. Los ojos, por su parte, se hacían con obsidiana, uno de los materiales más usados en el arte de esta cultura. Muchos de los edificios se decoraban con murales en los que se reflejaban eventos religiosos y escenas de paisajes, tanto naturales como urbanos. Pasada, ¿eh? Las pirámides de Teotihuacán y centros ceremoniales. Las construcciones más importantes de Teotihuacán tenían una función religiosa. En ellas se rendía culto a los dioses y se celebraban ceremonias. Dentro de la ciudad destacaban dos pirámides, la del Sol y la de la Luna. Ah, la de la luna. Pirámide del Sol. Esta pirámide tenía la consideración de Axis Mundi, el eje del mundo, el punto en el que, según las creencias, se conectaba el cielo y la tierra. El edificio comenzó a construirse en la etapa Zatcuali, entre el año 1 y el 150 después de Cristo. Su altura alcanza los 63.4 metros y en su cúspide se ubica un templo y una estatua de grandes dimensiones. Luego de varias excavaciones realizadas en 1971... Pero claro, yo veo por ahí muchas construcciones como tienen como una especie piramidal, pero les falta como la mitad de arriba, ¿no? No sé por qué es eso, pero hay muchas, está lleno esto. Está llenísimo. Madre mía, pues sí que tenía que subir escaleras por aquella época. Uno tendría unos gemelos, vamos, más duros. Encontraron una gruta debajo de la pirámide. Esa gruta, a la que se accede por un pozo de 7 metros de largo, cuenta con 4 puertas por las que se entra en otras tantas salas. La escalinata hacia la pirámide tenía 260 escalones, con descansillos para hacer más cómoda la subida. La pirámide no fue construida con bloques de piedra, sino que se trata de un montículo de tierra formado por 5 gradas y cubierto de pequeñas piezas de lava petrificada. ¿Qué? A ver, estoy flipando. Se supone que las pirámides son de piedra, ¿no? Pero esto es otra cosa. Una mezcla de materiales y con tierra. ¿Y con lava? ¿No? Ha dicho lava, o sea, lava... Pero lava petrificada no es piedra a todo esto. ¿Qué? Me vuelvo loco. Bueno, tiene varias mezclas. Pirámide de la Luna. Esta pirámide se encuentra en la zona norte de Teotihuacán. Su contorno se levantó con la misma forma que Cerro Gordo, denominado en náhuatl Tenán, madre o protector de piedra. Aunque es parecida a la Pirámide del Sol, este edificio no tiene cámaras interiores. Las ofrendas para los dioses, sobre todo piedras de obsidiana y felinos esculpidos en roca verde, se colocaban en las bases de la pirámide. La Pirámide de la Luna era el lugar en el que reposaban los cadáveres procedentes de los sacrificios humanos, entre los que han aparecido 3 nobles mayas. Igualmente, se han encontrado restos de animales sacrificados. Pirámide de la Serpiente Emplumada. La Pirámide de la Serpiente Emplumada o de Quetzalcóatl fue descubierta en 1918 durante unas excavaciones. Eso es hace nada. Bueno, hace nada, así 105 años, pero vamos, que con la historia que tienen es hace nada. Realizadas por Manuel Gamio. Se trataba del tercer edificio más grande de Teotihuacán.
En este templo se encontraron los restos de más de 200 personas que habían sido víctimas de los sacrificios humanos. Algunos expertos piensan que el edificio representaba a la montaña sagrada de la mitología mesoamericana, Tonacatepec, el centro del universo. La Ciudadela. Este complejo arquitectónico estaba situado al oeste de la Calzada de los Muertos. Pero vaya historia que están mostrando aquí, es más interesante. Sí, fue construido entre mediados del siglo II y III después de Cristo. La Ciudadela fue un centro de poder religioso, económico y político. Fueron los españoles en el siglo XVI los que bautizaron a este complejo, ya que en esos momentos pensaron que era una fortaleza militar. En realidad, se trata de una plaza rodeada de 13 templos. Tras los templos había 2 enormes habitaciones en las que vivían los sacerdotes y otros miembros de las clases altas de la ciudad, aunque algunos arqueólogos no están de acuerdo con esta versión. Organización social. La sociedad teotihuacana estaba basada en un alto grado de jerarquización y en la especialización en todas las actividades. Este sistema fue adoptado posteriormente por otras culturas mesoamericanas. Administración. Sí, bueno, las jerarquías, lo que es ahora tener un jefe, un director, en fin. Pero en aquella época, bueno, igual no sería, pero ya me entendéis. Estatal teocrática. El sistema político de Teotihuacán estaba basado en una teocracia. Sus líderes políticos eran también la élite religiosa y ejercían su poder como representantes de los dioses. La existencia de esta teocracia ha sido establecida mediante el estudio de los restos encontrados, la orientación de las pirámides, que sugieren que la religión tenía una gran influencia, las pinturas en paredes que exponían mitos de la creación y rituales religiosos, y por último, las imágenes esculpidas de los dioses. Por otra parte, existen 2 teorías acerca de cómo se ejercía el poder en la cultura teotihuacana. Algunos expertos afirman que debió ser necesario un liderazgo fuerte encabezado por un rey y dotado de una potente fuerza militar. Otros, en cambio, señalan que debió existir una especie de liderazgo compartido, con una élite social a su frente. Para estos arqueólogos, el poder... Es una lástima que hayan cosas que no estén claras, ¿no? Porque me está interesando mucho la historia. Ay, ¿qué podría...? No, claro, no tengo ni idea de cuál de las 2 podría ser. No me puedo decantar por una, me falta un poco de información. Con lo interesante que es todo esto, incluso con las cosas que no se saben, pero que está bien que lo digan. Que si no se sabe, digan, está esta opción o esta, los arqueólogos opinan no sé qué. Porque así es realmente como vamos a descubrir la mayor parte de la verdad posible, realmente sí, generando dudas, en vez de que una persona nos diga directamente cómo es todo cuando está a lo mejor mintiendo o no lo tiene claro, ¿no? El poder habría sido ejercido por sacerdotes, jefes militares y representantes de las etnias más poderosas. Estratificación social. La sociedad de Teotihuacán estaba dividida en varias clases sociales. Además, se trataba de una sociedad multiétnica. Las clases altas estaban conformadas por los sacerdotes, los jefes militares y las familias más poderosas del estado. Por su parte, los murales y las pinturas muestran cómo las clases medias y bajas estaban divididas según su profesión, algo que se reflejaba en su vestimenta. Los diferentes distritos de Se veía la vestimenta. Hoy en día es más engañoso porque cualquier persona con un traje puede tener estar en... No es que tenga un puesto muy superior, simplemente puede estar vendiendo en una tienda que dicen que tengas traje o un oficinista y ya está, pero que trajes puede llevar gente con un sueldo muy normal y trajes puede llevar gente con muchísimo sueldo, ¿no? Antiguamente parece que marcaban ahí los rangos según el tipo de traje. Ciudad también se diferenciaban por la importancia de sus residentes. Otro aspecto de la sociedad teotihuacana era la concentración de etnias en distritos concretos. Religión y dioses. Uno de los elementos más importantes dentro de la cultura teotihuacana era la religión.
Como sociedad teocrática, todo giraba alrededor de las creencias y los dioses. La religión de Teotihuacán era politeísta, y sus divinidades más importantes estaban relacionados con la muerte, la guerra, la fertilidad, el agua y el fuego. Teotihuacán se convirtió en el principal centro ceremonial de Mesoamérica. La ciudad era la sede de ceremonias y cultos a los que acudían peregrinos de toda la región. Deidades. La deidad más importante de esta cultura era la mujer araña de Teotihuacán, llamada también la gran diosa de Teotihuacán. El hecho de que esta deidad fuera femenina supone una gran diferencia frente al resto de las culturas mesoamericanas. Pues sí, es increíble. Y aparte, la mujer araña. Me sorprende el nombre. Oh, claro. La mujer araña era considerada una deidad creadora. Era, además, la diosa del inframundo, de la oscuridad, del agua y de la tierra. En los murales y en las esculturas aparecía representada con una máscara que parece la boca de una araña. Otros dioses importantes eran Chalchihuitlicue, diosa del agua; Tlaloc, deidad de la guerra y la lluvia; Zipetotec, dios de la agricultura y del maíz; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada; y Quetzalpapalot, el dios del fuego. La leyenda. El cronista español Bernardino de Sahagún recogió de los mexicas la leyenda sobre la creación del sol y la luna. La historia cuenta cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán para planear el nuevo día. Lo primero era decidir quién llevaría a cuestas la luz, para lo que se presentaron dos voluntarios, Tecucistecat y Nanahuatzin. Ambos comenzaron a preparar sus ofrendas, mientras mantenían el ayuno correspondiente. Los dioses, mientras, preparando el fuego de la roca divina. Las ofrendas de Tecucistecat fueron todas muy valiosas, mientras que Nanahuatzin ofreció plantas, ocote, cañas verdes y sangre pura. ¡Sangre pura! Cada uno de los dos voluntarios realizó su penitencia en dos montes creados por los dioses, justo donde después se levantarían las pirámides de la luna y del sol. Los dioses se reunieron alrededor del fuego divino, y en medio se colocaron Tecucistecat y Nanahuatzin. Al primero le ordenaron que se arrojara al suelo, pero al hacerlo, no fue capaz de resistir y retrocedió. La misma orden fue lanzada a Nanahuatzin, quien, con arrojo, se lanzó hacia las llamas. Ante esto, Tecucistecat volvió a lanzarse al fuego, pero ya era tarde. Nanahuatzin apareció entonces en el cielo convertido en el sol. Tecucistecat llegó después, igual de brillante. Los dioses comenzaron a preguntarse qué iban a hacer con dos soles, así que uno tomó un conejo y golpeó al segundo sol, que se transformó en la luna. Educación. ¡Qué historia, eh! Los conocimientos sobre la educación en Teotihuacán son bastante escasos. Se estima que la mortalidad infantil debió ser bastante alta, por lo que todo el proceso educativo debía producirse a edades muy tempranas. Los niños pertenecientes... O sea, que había poca... Bueno, pero es que en aquella época era normal. Se vivía menos.